Ahora sí se ve, Vicente. Ahora sí se ve perfecto, estupendo. Bien, buenas tardes a todo el mundo. Como ha dicho Ángeles, yo os voy a leer una carta que he preparado. Siempre suelo preparar cartas de estas desde hace ya varios años. 20 creo que son ya los que llevo haciendo estas cartas, que las preparo hacia el final del verano, siempre a principio de 1 o 2 semanas antes de empezar el curso, en las que hablo de construcción y otras cosas más que me parece que son interesantes. Va acompañada de un PowerPoint, que es esto que estáis viendo en la imagen, para hacerlo un poco más ameno, y también va acompañada, voy a ver si es posible que se escuche, de una música de acompañamiento. Si no se escucha, tampoco pasa nada. Bien, en la música hay 3 o 4 temas. Los temas son, uno empieza por Paint the Sky with Stars by Enya. A continuación, otro tema es Beautiful Planet Earth by Vangelis. A continuación, Cerca de las estrellas de los Pequeñiques. Y finaliza con Message by Vangelis. En la carta de este año hay una novedad, y es que la mayor parte de la carta va a ser en español, en castellano, but a short piece of my speech will be in English, the fifth part, approximately. Y una pequeña parte que también donaré y llegiré en valenciano. Bien, sin más dilación, os voy a leer la carta, que dice así. El día 24 de diciembre de 1968, mientras los cristianos se disponían a celebrar el nacimiento del Redentor de este perro mundo, los astronautas Frank Borman, James Lovell y William Anders orbitaban 10 veces la Luna a bordo del Apolo 8. Fueron los primeros en ver la Tierra como una bellísima nave azul que navegaba en soledad por el fondo negro del universo. Con esa imagen cósmica que retransmitían todas las televisiones, el comandante del Apolo 8, Frank Borman, felicitó la Navidad a los terrícolas leyendo los primeros versículos del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La humanidad pudo oír la voz del cosmonauta, llegada desde el espacio, que vertía estas palabras bíblicas con un sonido gangoso sobre los manjares, el pavo, el besugo al horno y la pularda, dispuestos para la cena de Nochebuena. Con este breve y bello texto, extraído de un artículo escrito hace 2 veranos, Manuel Vicente describía magistralmente aquella misión espacial en la que se obtuvo la primera imagen de nuestro planeta azul, una imagen que supondría el primer germen de la globalización y de la ecología. Hay años que, por diversos motivos, adquieren una trascendencia especial. Uno de ellos será este pospandémico, en el que, mientras discutimos sobre el precio de la electricidad o los carburantes, el fantasma del hambre se abate sobre el mundo, la invasión de Ucrania continúa imparable, el verano caluroso y sofocante no da tregua, y un icono pop del siglo XX y símbolo del poder británico, la reina de Inglaterra, ha muerto. Otro de esos años fue el 68. En él, y entre otros acontecimientos, un mayo francés, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy, los tanques soviéticos entrando en Checoslovaquia para aplastar la primavera de Praga, y un emergente poder negro de Black Power haciendo acto de presencia ante el mundo en los Juegos Olímpicos de México, cambiaron el mundo. Aquel año de 1968, en el que la vida era, como decía Samuel Beckett, un caos entre 2 silencios, los Beatles cantaban Hey Jude, un clásico de la ciencia ficción. 2001, Odisea en el espacio, inundaba los cines de medio mundo, y aquí en España el grupo Los Pequeñiques componía Cerca de las estrellas, inspirándose en la gesta del Apolo 8, la primera nave espacial tripulada
en salir de la órbita terrestre que tras dar 10 vueltas a la Luna regresó a la Tierra. Desde entonces, la ciencia busca sin descanso la existencia de otros mundos. No hace mucho, el día de Navidad del año pasado, fue lanzado al espacio el telescopio espacial James Webb, un artefacto del tamaño de una pista de tenis que sustituirá al Hubble, desde el que se obtuvo la asombrosa fotografía de los pilares de la creación. Con el Webb, los investigadores podrán acercarse como nunca a lo infinito e indagar sobre la formación de las primeras galaxias o la existencia de indicios de vida en planetas extrasolares. No sé si otro mundo es posible. Por si acaso, ya hay quien se aventura en realizar diseños para construir en la Luna o en Marte, en un intento, como ya hemos visto en alguna peli de ciencia ficción, de huir de este que habitamos, hecho de fuego, tierra, agua, aire, vegetales, animales y humanos, complicándolo todo con guerras, hambrunas, destrucción, envidias, rencores, traiciones y estupideces. Hay quien dice que si las ovejas tuvieran el mismo olfato que los lobos, el mundo sería muy distinto y no como es. Pero por desgracia no es así. No es de extrañar, por tanto, que quien juega con toros pueda acabar alguna vez con un buen revolcón. De ahí a que alguien muera corneado hay solo un paso. No hay verano en el que esto no ocurra. Este que acaba, por lo que cuentan las crónicas, parece que se lleva la palma. Pero una cosa es la desgracia previsible, que se da cita donde la gente acude a su encuentro, y otra cuando la muerte aparece sin buscarla. Ocurrió las Navidades pasadas cuando unas niñas murieron mientras jugaban en un castillo hinchable. Ha ocurrido este verano, durante un concierto en Cullera, al caer una estructura del escenario sobre el público asistente. En los dos casos, el detonante fue el viento. El culpable, en ambos, el ser humano. Es lo que ocurre cuando algo está mal calculado, mal diseñado o mal montado. Cuando cualquier cosa, sea lo que sea, está mal construida. Desde siempre se ha aprendido de los errores y la historia de la arquitectura nos lo demuestra. Hasta finales del siglo XVII, el cálculo tradicional de bóvedas y estribos estaba basado simplemente en la experiencia. Era un cálculo absolutamente básico y empírico, fruto de la observación atenta de ejemplos construidos y en construcción, y también de algunos hundimientos. Cuando el grueso de un muro o un estribo era insuficiente para resistir un empuje, acababa desmoronándose. La conclusión era que había que haberle dado mayor grosor. En consecuencia, el muro siguiente ya no se caía. Por entonces todo era intuición y experiencia, algo que actualmente casi ha desaparecido. Hoy en día las cosas son un poco diferentes. Ahora todo se aprende en la escuela, el sitio donde vamos a enseñarte a construir. Dibujando, que es como, entre otras cosas, se aprende la construcción. Esta asignatura se estudia con dibujos, se aprende dibujando detalles y se acaba de entender visitando obras donde podrás visualizar todo lo que vas a aprender en clase. Así es como, con teoría, práctica y visitas de obra, vamos a intentar transmitirte toda esa experiencia necesaria que te servirá como punto de partida para saber construir y hacer bien las cosas. No te negaré que es mucho lo que tienes que aprender, pero no te quepa la menor duda de que, y utilizando un símil aeroespacial, de ahora en adelante esta asignatura clave en el aprendizaje de tu oficio va a ser tu nave nodriza a la que regresarás cada vez que te enfrentes con la resolución de cualquier proyecto. En primer lugar, debes entender que un edificio es un objeto inmerso en el medio natural y que, estando afectado por todos sus elementos, estará sometido a la acción de la gravedad, al empuje del viento, a los movimientos de la tierra y a la furia de la lluvia. Construir adecuadamente te permitirá contrarrestar todas esas acciones de forma estable, segura y eficaz. A veces te sorprenderán cosas aparentemente inexplicables, como ese enorme socavón de 32 metros de diámetro y 64 de profundidad que desde agosto
se ha abierto en el desierto de Atacama, en Chile, sembrando el desconcierto. En ocasiones, la tierra tiene esas cosas extrañas. También el agua hace de las suyas. A principio del verano, en Vétera, sin ir más lejos, de repente y sin causa aparente, aparecieron inundados los sótanos de unos cuantos edificios. Hacer frente a situaciones así requerirá que sepas todo lo relacionado con las cimentaciones, el nivel freático de los terrenos y las protecciones a adoptar para mantener a raya al agua. Perdón, había aquí un trasvase de hojas. Tendrás también que saber cómo dominar o prevenir el fuego, ese fuego necesario que calienta, pero que también quema bosques, incendia casas y asedia trenes y pasajeros, como en Vejís este verano. Es obvio que es mucho lo que tienes por delante, pero no desistas y aprende de todo lo que se va a presentar ante ti, de los arquitectos del presente y de la arquitectura del pasado. Una arquitectura auténticamente sostenible, sin adjetivos ni falsas etiquetas, como mucha arquitectura actual. Decía Souto de Moura, el arquitecto portugués ganador del premio Pritzker en 2011, que la gran y buena arquitectura, la que viene de la capacidad de hacer coexistir construcciones y naturaleza, lleva implícito el ser sostenible. Aplaudir, por tanto, un edificio porque sea sostenible es estúpido y no delata otra cosa más que mediocridad y complejos de la mala arquitectura. Sería como aplaudirlo simplemente porque se aguanta. All along this course, we're going to take you on a trip across the construction world, where you'll have the opportunity of learning everything you need to build properly from the foundation to the roof. For you all, because I'm sure that you all will be able to understand my simple words, but especially for those foreign students and Spanish students who have chosen to attend the English group and learn construction in English, I'd like to make a summary about the purpose of this subject and the way we're going to teach you how a building works and how a building is built. From the beginning to the end, we'll follow the natural and real process of the building's works. I'll try to summarize that. I suppose that you have previous pieces of construction knowledge, so you know that, in the first place, we always have to build the resistant elements. Stability will be the very first condition for every part, for every element in the building. As you should know, those elements comprise the foundation or underground structure and the structure itself. So first, we'll study everything related to the different types of footings and the necessary elements to connect them. Next, we'll see the different elements to build the structure: pillars, beams, joists, and so on, which compose the structural floors. Next, we'll study the enclosures, focusing mainly on cast-in-place concrete enclosures and block wall and brick wall enclosures, with all the insulations and protections against water penetration. They, insulation and water tightness, are the two additional conditions to get an efficient result. Finally, we'll focus our teaching on the different types of roofs and so completing the building construction. I must say to you yet in advance that this is not an easy subject, but if you study, if you pay attention, if you attend the classes and make practice, you will learn everything you need to be a good professional and make good buildings. Una àmplia quantitat de bons edificis són projectats, dissenyats i construïts per gent com tu, eixida d'una escola on ha après el necessari i que fa arquitectura molt bona.
no és cap necessari ser una estrella per a brillar. Fa 20 anys, el Premi Pritzker 2002 va ser atorgat a l'australià Glenn Murcutt, un arquitecte senzill, inspirat en els treballs de grans arquitectes com Mies van der Rohe, però que desenvolupa una obra influenciada per el clima de la regió on viu i treballa combinant sensibilitat, artesania laboral, mà d'obra del lloc i respecte per la natura. L'important és eixa part que qualsevol és capaç d'aportar a la societat per a la que construïm de la manera més eficient possible. Quizá conegues la fàbula del colibrí, un petit conte de Petinho, sociòleg i activista social brasileño durante el último tercio del siglo pasado, que dice así: el bosque está en llamas, y mientras todos los animales huyen despavoridos para salvar su pellejo, un pequeño picaflor recoge una y otra vez agua del río para verterla sobre el fuego. ¿Es que acaso crees que con ese pico pequeño vas a apagar el incendio?, le pregunta el león. Yo sé que no puedo solo, responde el pajarito, pero estoy haciendo mi parte. Para esa tarea, grande o pequeña, que te toca hacer en este mundo, es para lo que debes prepararte. Por eso estás aquí. Está bien que te fijes en los grandes, pero también en todos esos otros que hacen una labor mucho más discreta. El africano Francis Kerega, ganador del Pritzker de este año, actúa como ese colibrí del cuento. Haciendo su parte de un modo sencillo, realiza una arquitectura dirigida a mejorar la vida de las personas, con la que ofrece respuestas equilibradas y económicas en un clima riguroso como el de su región natal, Burkina Faso, mientras optimiza al máximo los recursos y mantiene la tradición y la identidad de la comunidad. Algunas de las técnicas a las que recurre consisten en la ventilación pasiva que refrigera los interiores de forma natural sin tener que recurrir a los aparatos de aire acondicionado y en la utilización de la vegetación existente para filtrar el aire caliente de la zona, regulando climáticamente el ambiente. Sus obras africanas auténticamente sostenibles y eficientes dan testimonio del rico abanico de posibilidades que ofrece el ladrillo, nuestro material estrella, un material de larga tradición, pero de plena vigencia en todas partes del globo. En aquel año 68 que transformó el mundo, unos pequeñiques fascinados con las estrellas cantaban emocionados: buscaré otro mundo lejos del sol en las estrellas, un lugar donde siempre brille la luz en las tinieblas. Viviré donde el tiempo no pasará, en las estrellas. No es necesario que te vayas tan lejos. A partir de ahora, tú también tienes en tu mano los pilares de la creación y el poder de transformar el mundo simplemente haciendo las cosas bien. Tan solo es cuestión de aprender. Para eso estamos aquí. So, be welcome. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por vuestra atención. And for those students who have to come to my class in English, I'll see you over in the next class, our first class, next Friday. Bye bye. Thank you very much. Muchas gracias.